Hola, hola. Estamos partiendo ya. Vamos a esperar unos minutitos. Conectar también ahí con nuestro primer invitado, Juanjo Martín, constituyente. Ahí parte de la Comisión de Medio Ambiente, entre otras. Así que vamos a invitarlo y comentar un poco de esta nueva constitución y cuán relevante es en el cuidado del medio ambiente, el agua, los ecosistemas. Así que vamos. Hola, Hola Juanjo, ¿cómo estás? bien, ¿y tú cómo estás ahí? Muy bien, qué bueno conectarnos, estar acá difundiendo en medio de tanta fake news, desinformación, hablar un poco del proceso en general de acá de la Constitución. Eh, Se han hecho hartas comparaciones con la del 80 y bueno, conocer un poco más de lo que fue la comisión que tú participaste de medio ambiente y por qué es tan importante, no sé, hablar de los derechos de la naturaleza, entre otras cosas. Hartas cositas que van a ir saliendo por ahí en el camino. Pero bienvenido acá. Diego. Gracias, no, feliz, gracias por la invitación, feliz de estar conversando de esto que es tan importante para todos y que bueno, creo que al fin tenemos la oportunidad de estarlo conversando, así que aprovechémonos. Sí, pues. Oye, a Mm. grandes rasgos, por ejemplo, se habla de que esta constitución pasa, bueno, primero a decir que fue hecha en democracia, el contexto completamente distinto, y que pasa de este Estado subsidiario que nace con la dictadura, pero también con los Chicago Boys en un modelo neoliberal, en que los derechos sociales que uno considera pasan al mercado y solamente se resguardan en casos extremos en que el mercado no esté interesado en cubrir ciertas áreas y que Mm. finalmente se entrega como en una categoría que no lo reconoce como derecho, sino como un elemento más del mercado y se habla de que esta constitución sí pasa a generar un Estado de Derecho. Coméntanos un poco de eso. Bueno, efectivamente, la Constitución actual diseñó un Estado que se llama subsidiario negativo, que eso significa que el Estado solo, en un Estado subsidiario en general, no necesariamente el Estado deja que el mercado lo haga todo, ¿ya? Pero en el subsidiario negativo es precisamente la subsidiariedad máxima, en donde el Estado solo se mete si el mercado no está presente. Em, y creo que eso, bueno, es un diseño, como tú bien decías, que viene de la filosofía neoliberal, em, más que filosofía e ideología. Y nada, lo que se hace en este nuevo texto constitucional es cambiar el Estado social de derecho, que es un Estado que surge en el siglo XX y que surge para responder a los desafíos, tanto humanitarios como sociales de las sociedades del siglo pasado principalmente, pero es un Estado que sigue plenamente vigente y que los países más desarrollados del mundo o lo tienen o tienden hacia allá. Eh, pero además yo siempre relevo mucho que este es el primer estado, y no solo lo relevo porque sea una norma que levantamos, sino que creo que es muy relevante que este es el primer estado del mundo que se declara como un estado ecológico. Y creo que eso es Mm, muy relevante porque el estado social nace para enfrentar los desafíos del siglo XX, que eran, como mencioné, de dimensión más humanitaria, más humana. Eh, entonces creo que en siglo XXI, si bien siguen estando estos desafíos humanitarios y por eso este es un Estado social de derecho también, había que complementarlo con un Estado ecológico de derecho porque los desafíos propios del siglo XXI están muy ligados a la crisis climática y ecológica. Y creo que eso había que afrontarlo de esa manera y por eso en este diseño el artículo dice Chile es un Estado social y democrático de derecho, punto seguido, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Y creo que eso también es muy relevante. Lo regional responde un poco más a la distribución del Estado, de esto sabemos que existe un Estado unitario, un Estado regional y un Estado federal. El regional es el que está en el medio, ¿cierto? Son tres tipos de Estados diferentes que existen en el mundo, federales, por ejemplo, no sé, México, Estados Unidos, Alemania.
regional, Italia, España, y por ejemplo un Estado unitario, bueno, como lo es Chile hoy en día. Luego intercultural reconoce las diferentes culturas del país, que esto no necesariamente va ligado a los pueblos originarios. Las culturas pueden ser la cultura del campo, del norte, del sur, de la playa, la cultura urbana. Entonces hay interculturalidad, pero además hay plurinacionalidad, y ese es el otro concepto en donde hay varias naciones que, bueno, estaban acá desde antes que Chile fuera Chile. Entonces al final esa definición de Estado creo que es una definición bastante completa y que reconoce, bueno, un Estado que se hace cargo de desafíos tanto sociales como ecológicos, y a la vez reconoce su condición de plurinacionalidad, interculturalidad, y cambia a un modelo de Estado regional y ya no estrictamente unitario. Súper bien. Bueno, se ha reconocido harto en el extranjero esta propuesta de nueva constitución eh, como ecológica, también la primera paritaria en el mundo. Y todo eso son, y también que reconoce a los pueblos y a las distintas culturas plurinacional. Y es interesante porque no es algo que sale, obviamente están los artículos enfocados al tema de medio ambiente, pero también es transversal, sale también en las organizaciones, no sé, regionales que también van tocando estos temas, no es como un aparte, sino que son ejes transversales que la cruzan y eso es súper interesante también. Sí, Eh, efectivamente. sí, pues. Yo creo que los dos Bueno, grandes pilares de esta constitución ajá, son los derechos humanos y el ecologismo, y que la cúspide de ese ecologismo es reconocerle derecho a la naturaleza, que es un cambio jurídico sustantivo, que no empieza en Chile, o sea, de hecho el primer país en legislar al respecto fue Estados Unidos en 2006. Pero creo que estos son los dos grandes pilares de la nueva constitución, los derechos humanos y el ecologismo. súper. Oye, vamos un poco a ese tema. Hay un cambio de paradigma importante en reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho, que Ujú. existan los derechos de la naturaleza. Coméntanos, ¿qué conlleva eso? Sí, es un cambio de paradigma interesante, pero como mencionaba, no es algo estrictamente nuevo. Esto se Ujú. conversa ya hace décadas, y el primer país en meterlo en su legislación, o sea, en sus leyes, no en la Constitución, pero sí en las leyes, fue Estados Unidos, el 2006. El único país que hoy en día lo tiene en su Constitución es Ecuador, que hizo su Constitución en el 2008, ¿ya? Nosotros seríamos el segundo país en tener en su Constitución los derechos de la naturaleza, siendo aprobada esta nueva constitución. Y lo que hace básicamente, primero yo intentaría responder así en palabras muy, muy simples. ¿Qué es un derecho? ¿Qué implican los derechos? Para quienes no somos abogados, porque los abogados pueden filosofar mucho al respecto de los derechos y hablar de la teoría, la dogmática, etcétera. Pero para quienes no somos abogados, los derechos son un mecanismo jurídico para defender algo, ¿ya? Y es el mecanismo más fortalecido, por así decirlo, en el derecho. O sea, los derechos, valga la redundancia, los derechos es lo más fuerte que te pueden otorgar, ¿ya? Porque, por ejemplo, uno también le puede dar deberes al Estado. El Estado tiene el deber de, Mm, pero que tenga el deber de es un poquito menos fuerte de que tú tengas el derecho a, ¿ya? Entonces, los derechos es como un mecanismo jurídico muy robusto, esa es la palabra que buscaba, muy robusto para defender algo. Luego, ¿los derechos son solo para los seres humanos, como afirman algunas personas? Absolutamente no. Hoy en día las empresas tienen derechos y no son seres humanos. Entonces los derechos tampoco son propios de los seres humanos. Los derechos se otorgan a personas que pueden defenderse a sí mismas, como también algunas personas dicen, no, pero los derechos solo se lo puede dar a alguien que pueda defender sus derechos, como la naturaleza va a ir a defender sus derechos. Bueno, eso también es falso porque hoy en día se le otorgan derechos, por ejemplo, a niños, niñas y adolescentes, y ellos no van a defender sus propios derechos, alguien los tiene que defender por ellos. Y las mismas empresas, de nuevo, las empresas, en el mundo real la empresa no existe, es una ficción jurídica, ¿cierto? Que existe en un documento, y es otro ser humano que va a defender los intereses de la empresa, que no existe como tal. Entonces, al final, si tú tomas todas esas cosas en consideración, tiene mucho sentido para poder proteger con un mejor mecanismo jurídico, otorgarle derechos a la naturaleza, e incluso a los animales también, por ejemplo. también. Entonces, básicamente lo que tú haces es decir, quiero proteger la naturaleza de una mejor manera, eh, dar ciertos deberes generales que no ha funcionado tanto, lo que voy a hacer es darle derechos. Entonces ahí se abre un mecanismo jurídico para que el día de mañana abogados, organizaciones y la misma sociedad pueda decir, oye, a la naturaleza se le está
vulnerando un derecho y tenemos que hacer algo al respecto. Y lo relevante de esto es porque hoy en día existen los derechos humanos ambientales. Por ejemplo, el único derecho humano ambiental de la Constitución vigente es el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Pero ese es un derecho humano, ¿ya? O sea, ese derecho solo se ve vulnerado si es que a un ser humano Mm. se le contamina su entorno, ¿ya? En el que vive. Por lo tanto, si el día de mañana, no sé, estoy inventando, hay un parque nacional y tú vas y contaminas un sector del parque nacional, no estás vulnerando ningún derecho si no hay un ser humano entre medio ahí que se vea vulnerado por eso. Entonces no se le da un valor intrínseco propio a la naturaleza. Entonces, al reconocerle derechos a la naturaleza, lo que hace es decir, la naturaleza tiene valor por sí misma, independiente de si hay un ser humano ahí o no. Y eso es un poco lo que busca recoger el hecho de otorgarle derechos a la naturaleza por sí sola. Oye, queda súper claro, y de hecho lo primero que aparece, acá tengo por fin la Constitución, estaba comentando que lamentablemente la tuve que leer en el computador antes de que la tuviera en papel, pero sí, pues parte con eso, la naturaleza tiene derechos. Esa es la primera frase que habla el capítulo 3, página 45, naturaleza y medio ambiente. Y claro, lo que dices tú es muy práctico, le da un estatuto más fuerte y además no todo gira en torno al ser humano, es algo súper lógico. Y bueno, acá salen hartas cosas interesantes, como también deberes del Estado de proteger la biodiversidad, reconocer también a los animales como sujetos de especial protección, cosas que no estaban antes. Un sistema nacional de áreas protegidas, ¿cierto? Pero también algo que es relevante, garantizar la participación de las comunidades locales y entidades territoriales. ¿Por qué eso es importante? Y este parece que es otro tema también transversal, por lo que yo leí, que es mayor participación. No solamente la democracia en que tú eliges tu representante, sino la en que participas en tus territorios. Sí, bueno, hoy en día nosotros tenemos una democracia estrictamente representativa. Eso significa que nosotros, a través del sufragio, escogemos representantes y luego los representantes lo hacen todo. La ciudadanía solo se le pregunta para escoger al representante. Y hay Claro. algunas instancias en general de participación, pero suelen ser, no tienen, no son ni muy incidentes, ni prácticamente nunca vinculantes. Entonces lo que hace esta constitución en general es abrir las opciones democráticas. Eso es muy relevante. No solo, por supuesto, está el sufragio para elegir representantes, no solo también está el referéndum o plebiscito, que es dos nombres para la misma instancia. Pero en Chile se usan muy poco, de hecho, tan poco que terminan siendo históricos de lo poco que se usan los plebiscitos. Mm. Eh, Sino que además se ponen distintos mecanismos de democracia participativa, como iniciativas populares de ley, o sea, la ciudadanía puede ponerse de acuerdo y proponer una ley, iniciativas populares de derogación de ley, la ciudadanía se puede poner de acuerdo y eliminar una ley o proponer su eliminación, iniciativa popular de reforma constitucional, o sea, la ciudadanía se puede poner de acuerdo y reformar la constitución, y por supuesto referéndums ya no solo a nivel nacional, y comunal, como existen hoy, sino que también se dan referéndum a nivel regional, ¿ya? Entonces, al final, tienes distintos niveles de participación democrática, pero además se establece que en las asambleas regionales, en los gobiernos regionales, que dentro de ellos tienen las asambleas regionales, lo que hoy en día llamamos cores, que son los consejeros regionales, y ahora pasan a ser una asamblea regional, probablemente con una integración muy parecida, pero se le dan más funciones. Y lo mismo pasa a nivel comunal. Los concejales, ¿cierto? El consejo comunal tienen atribuciones y tienen deberes de consultar permanentemente a la ciudadanía, de tener espacios en donde se reciban audiencias públicas en todos los diferentes niveles del Estado. Hay un artículo que habla de que se deben recibir audiencias públicas, o sea, se debe invitar a la sociedad a participar y a dar su opinión en esas materias. Y además, a nivel de, como mencionaba, regional y comunal, hay espacios de participación formal para las organizaciones de la sociedad civil, tanto en la comuna como en la región. Entonces, al final, y eso a nivel institucional, pero además luego empezamos y entramos en un concepto que se llama la democracia ambiental. Y la democracia ambiental tiene tres grandes patitas, ¿ya? Tres pilares más bien. Y esto está muy relacionado con el acuerdo de Escazú. Un pilar es el derecho de acceso a la información, que está en la propuesta de nueva constitución.
Otro pilar es el acceso a la justicia ambiental, que también está en la propuesta de nueva constitución. Y otro pilar es, derechamente, valga la redundancia, el derecho a la participación. Y eso también está en la propuesta de nueva constitución. Entonces ya no solo tenemos todos estos mecanismos y estos espacios institucionales, sino que además hay un derecho a participar en las decisiones que sobre todo nos afecten, que tengan carácter ambiental. Y esto viene Mm, del concepto de democracia ambiental y estos tres pilares que he mencionado. Entonces, al final, son diferentes mecanismos y esta constitución en general es una constitución que se configura a través de diferentes mecanismos que se complementan para lograr, en este caso, una mejor democracia. Entonces, creo que ahí está lo relevante, lo interesante de cómo se abren los caminos democráticos. Y además, y además de todo lo que ya dije, se bajan los quórum, por ejemplo, de reforma constitucional, se bajan los quórum de las leyes, etcétera, etcétera. Entonces se empiezan a levantar esos cerrojos democráticos diseñados en la Constitución del 80 deliberadamente como una democracia tutelada, donde ciertas claro. minorías podían ejercer vetos sobre las mayorías. Y eso cambia ahora. Sí, pues. Mira, Juanjo, te pongo dos problemáticas que están ocurriendo. En el Cajón del Maipo han ocurrido varias. Bueno, primero tuvimos la destrucción completa de humedales, áreas que lamentablemente no estaban protegidas por Alto Maipo, un megaproyecto que entuba a todos los afluentes del Cajón del Maipo, que forman el río, los principales, más de 70 kilómetros, y que dañó zonas claves de ecosistema. Por otra parte, tenemos otro proyecto de minería que se presenta de forma un poco tramposa, creo yo, porque se presenta parceladamente, que es el proyecto de exploración de escalones, un Ujú. proyecto que tiene un área estimada parecida al tamaño de Puente Alto, en el sector el Valle del Maipo hacia arriba en el Cajón, en el sector de escalones. Mm. Eh, Como es un proyecto de exploración, no fue necesario un estudio de impacto ambiental, sino una simple declaratoria. Por ende, Mm. se negó la participación a la comunidad de poder hacer observación. Y como no se presentó directamente como un proyecto minero, no tuvo la aprobación para ese pedacito de todo el rompecabezas que va a ser ese proyecto. Y además está en un área bastante cercana a glacial, está el glacial Argüelles, a menos de 2 kilómetros. Entonces, eh, ¿cómo se hace cargo esta constitución de problemáticas que nos están afectando directamente en este territorio, por ejemplo? Sí, bueno, lo que recién hablábamos de mecanismos de participación y democracia permiten de alguna manera responder a ese tipo de inquietudes, pero creo que hay muchos otros mecanismos que también la nueva constitución entrega. Hay que recordar que la nueva constitución o fue diseñada, lo que estamos intentando hacer con esa constitución, y creo que se logra, es dar una caja de herramientas para que la sociedad pueda tomar decisiones de manera más democrática, ¿ya? En términos generales, y que la sociedad esté también más resguardada de los incumplimientos tanto del mismo Estado como de los privados, porque al final los derechos no discriminan si te los viola el Estado o un privado, si te sigue violando un derecho. Entonces, en el fondo, em, nosotros en ese sentido protegemos a las personas por igual en la nueva Constitución. Y lo relevante en este tipo de instancias creo que es, y me devuelve un poco a lo que conversábamos de la democracia ambiental, porque otro de los pilares de la democracia ambiental que lo mencioné es el acceso a la información, el derecho a acceso a la información. Y creo que ahí hay algo bien relevante, que es que nosotros tenemos un articulado que menciona expresamente que una ley debe mencionar, debe establecer un mecanismo para acceder a la información ambiental que esté en manos del Estado o en manos de privados que sea de alguna manera esté relacionada con actividades del Estado o que sea relevante como información pública. Y esto es importante porque, claro, tú dices, efectivamente se hace un proyecto de exploración que solo implica una declaración, no una evaluación. Entonces, ¿cómo podemos acceder a esa información? Porque esa información muchas veces queda en manos de los mismos privados. ¿Cómo podemos ver cuál es el real alcance? ¿Cómo podemos contrastar los datos que ellos dicen contra los que nosotros podemos generar como sociedad civil? Y para eso es muy relevante poder acceder a esa información.
Pero también lo que yo creo que es importante, y aquí, y esto lo menciono porque hace poco salió una noticia de la DGA, no sé si la viste, de que en los últimos 4 años no hubo planes para asegurarse de que el abastecimiento del recurso hídrico se mantuviera. Entonces, claramente un abandono de deberes y una negligencia. Entonces, la Contraloría saca cierto dictamen y empieza a investigarlo. En verdad, ya lo investiga, digamos, y saca un dictamen que dice que esto tiene que ser remediado, hay cierta responsabilidad y se van a investigar, etcétera, y se lo lleva a la Fiscalía. Entonces, lo que yo creo que es relevante acá es que hoy, por ejemplo, la Contraloría o los órganos también de fiscalización del Estado tienen atribuciones bastante acotadas, ¿ya? La misma Contraloría en la Constitución se establece como un organismo encargado de la fiscalización de ciertas materias. Nosotros ahora cambiamos esta Contraloría y le dimos muchas más atribuciones. Le dimos garras y dientes, como dicen algunos, Mm, eh, para que pueda fiscalizar muchos más espacios del Estado. Entonces también ahí tú dices, oye, a ver, quizá el servicio de evaluación ambiental, el SEA, quizás no hizo cumplir todo lo, desconozco el caso en particular, pero quizás no cumplió todos los estándares que debía haberle exigido a esta empresa, por ejemplo, para hacer esta exploración. Entonces ahí tú puedes entrar y fiscalizarlo de una manera que hoy en día no es posible hacer. O también le dimos potestad expresa tanto a los consejos regionales como a los consejos comunales para poder fiscalizar a la gobernación comunal y a la gobernación regional también. Entonces ahí tú tienes que empezar a buscar qué espacios son los que están fallando cuando ocurren estas cosas que tú mencionas, ¿cierto? Por ejemplo, con el proyecto Escalones. ¿Qué falló ahí? ¿Ya? Y si en verdad la respuesta es que no falló nada, es que entonces ahí ya hay que legislar, hay que hacer una ley quizás más estricta. Y ahí se abre el mecanismo de participación que yo te hablaba antes, iniciativa popular de ley. O sea, si el Congreso no saca esa ley adelante, bueno, nosotros nos tenemos que poner de acuerdo y proponer esa ley, o no necesariamente puede ser una ley nueva, puede ser una reforma de una ley que esté vigente. Pero en el fondo hay que establecer qué es lo que está fallando cuando ocurren estas cosas. Falla la fiscalización del Estado, bueno, en la nueva Constitución tenemos mejores herramientas para fiscalizarlo. Falla la participación, bueno, ahora tenemos derecho a participar, tenemos derecho a acceder a la información. ¿Qué falla? ¿Falla la ley? Bueno, ahora podemos proponer popularmente una reforma, una ley completa, si quieren. Entonces creo que al final, independiente de no conocer el detalle del proyecto, a pesar de que todas las veces que he ido del cajón me han hablado de Escalones varias veces, sí creo que cuando uno empieza a escudriñar y dice qué es lo que está fallando acá, tener herramientas para hacer algo al respecto es algo que hoy en día no tenemos mucho. Nos pasa a las organizaciones, me imagino que un poco para allá iba tu pregunta, que a veces nos sí, quedamos un claro, poco sin herramientas. sí, Pero la pues, idea ¿no? ahora es dar estas herramientas, precisamente. Sí, y son proyectos que son muy técnicos y cuando efectivamente se da la posibilidad de participación ciudadana, es en un periodo muy acotado, con documentos muy técnicos y extensos. Entonces, como que no está a tiempo para poder, no está en la igualdad de condiciones. Y sabes que acá, viendo la Constitución, hay una institución que es la Defensoría de la Naturaleza, que parece que de alguna forma, después de que están todos los artículos que resguardan la naturaleza, se crea la institucionalidad que pueda dar cuenta y defender estos derechos en específico. Sí, de hecho tocaste un punto súper, súper importante porque cuando tú estabas mencionando que muchas veces estos procesos de participación tienen características muy técnicas, inmediatamente pensé defensoría. Y justo después lo trajiste a colación. Entonces, precisamente ahí está. Nosotros, y creo que va muy de la mano con declarar a Chile como un Estado social, ecológico y democrático de derecho. Porque cuando tú declaras eso, lo que el Estado tiene que hacer es ya no ser simplemente reactivo frente a la vulneración de derechos de la población y la naturaleza, sino que tiene que ser proactivo en la garantización de estos derechos. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer proactivo? Bueno, se puede hacer a través de las leyes, se puede hacer a través del Ejecutivo, ¿cierto? Del gobierno. Pero yo creo que cuando tú consagras una defensoría como un órgano autónomo constitucional, tú en ese órgano ya tienes un esfuerzo proactivo del Estado por la garantización de los derechos que estás consagrando en esa Constitución. Y nosotros consagramos la Defensoría del Pueblo para los derechos humanos, principalmente los sociales, y la Defensoría de la Naturaleza para los derechos de la naturaleza y los derechos humanos ambientales. ¿Por qué? Porque
como el ser humano está en casi todas partes, es muy probable que cuando se vulnera un derecho a la naturaleza también se esté vulnerando un derecho humano ambiental. Entonces tienen un- son situaciones muy, muy parecidas. Por eso radicamos los derechos humanos ambientales junto con los derechos de la naturaleza en la Defensoría de la Naturaleza. ¿Y qué hacen las defensorías? Tanto la naturaleza em, como la de la Defensoría del Pueblo. Lo que hacen es tomar proactivamente los casos en que la población se le pueda vulnerar sus derechos, pero también intentan evitar que estos casos existan. Y en ese intento de evitar que estos casos existan, ayudan a la población a educarse al respecto, los capacitan, generan cultura de derechos humanos, cultura de derechos de la naturaleza. Y en eso te pueden ayudar no solo llevándote y ayudándote a levantar a una causa, llevarla a un tribunal, en este caso ambiental, sino que hay ayudas que son mucho antes también, y es para que la ciudadanía entienda qué derechos tiene, cómo se ejercen, cómo enfrentarse a estas situaciones, capacitaciones, por ejemplo, de qué significan ciertos conceptos, cómo participar de manera informada, etcétera. Ese rol lo cumplen las defensorías. Entonces, eso fue también algo que quisimos hacer, dar una institucionalidad para que haya alguien en el Estado a quien acudir cuando ocurre esto que tú me señalas, que quizás no manejamos también los conceptos, queremos participar, pero no entendemos el informe. ¿A quién acudimos? Ahora va a existir la Defensoría. La Defensoría nos va a poder prestar ayuda en estas materias. Entonces, creo que es muy relevante eso, porque muchas veces se cree que los derechos solo implican judicialización, ¿ya? O sea, como que hay derecho a, se te tiene que vulnerar primero y luego lo judicializa y lo lleva a un tribunal. Y la verdad es que no es solo eso. Cuando los derechos no solo son reactivos, y esto significa que cuando se te vulneran tú haces algo, sino que también al declarar un derecho uno está declarando un compromiso de proactividad de que ese derecho se cumpla. Entonces, de hacer cultura, educación en cuanto a que esos derechos se transformen en una realidad y no solo responder a ellos cuando se vulneran y llevarlos a un juicio. Oye, súper, súper claro, qué bueno que esté ahí todo bien explicadito y lo bueno es que la Constitución igual está en lenguaje sencillo, está, Sí. está bien accesible, no se va a un lenguaje extremadamente tecnicista. Mm. Hay dentro del capítulo 3 que estamos leyendo, que es Naturaleza y Medio Ambiente, también hay un apartado de bienes comunes naturales y hay un artículo bien interesante, el 137, que dice: el Estado garantiza la protección de los glaciares y el entorno glaciar, incluyendo los suelos congelados y sus funciones ecosistémicas. Eso es súper relevante porque lamentablemente en Chile hemos visto cómo han sido afectados duramente los glaciares, los cuales son la gran reserva de agua potable, según información, por ejemplo, de la Fundación Glaciales Chilenos. El 70% del agua que se consume viene de ahí y han sido intervenidos por la gran minería, no sé, Barrick, Antofagasta Minerals, entre otras, Codelco mismo, haciendo caminos, interviniendo de distintas formas estas glaciales. Entonces, esta es una protección importante, no solamente de los glaciales, sino de su entorno. Mm. Sí, bueno, Chile hay un concepto que se llama seguridad hídrica. Y la seguridad hídrica es diferente al suministro hídrico en el sentido de que la seguridad no solo mide cuánta agua hay en un país, sino que también cuánta posibilidad hay de que siga habiendo agua en ese país. Porque que haya mucha agua hoy es una foto, pero si tienes mucha agua hoy y te quedas sin agua en 5 años, en verdad tu seguridad hídrica refleja, sería baja y refleja que en verdad no tienes, es que es un poco autoexplicativo, pero no tienes seguridad en cuanto a acceder al bien hídrico. Y Chile en seguridad hídrica está bastante bajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque Chile, si se queda sin glaciares, se queda sin agua. Porque Chile depende de los glaciares de la cordillera de los Andes para tomar agua, principalmente. Em, Claro. Como tú bien dijiste, es su fuente principal. Entonces, en un contexto de crisis climática y ecológica, donde los glaciares del mundo se derriten, y además en un contexto de sequía que está viviendo nuestro país, los glaciares no solo son obviamente perjudicados por eso, sino que además se perjudican por lo que tú ya decías, las actividades productivas que el ser humano hace que los interviene. La misma contaminación, el smog, por ejemplo,
o el levantamiento de polvo o hollín, eso va haciendo que la superficie del glaciar se vuelva más oscura y eso hace que se derrita más rápido también. Entonces esa contaminación por material particulado también daña los glaciares. Entonces la acumulación de esas cosas aumenta cada vez más la fragilidad que tiene Chile y baja su seguridad hídrica. Entonces nosotros no podíamos escribir una constitución que no protegiera los glaciares de alguna manera, porque sin glaciares nosotros no vamos a tener consagrado el derecho humano al agua. Tampoco va a estar el derecho a la naturaleza, a sus ciclos naturales, que está en el texto, y uno de sus ciclos naturales es el ciclo del agua. Ustedes se acordarán del colegio, el ciclo del agua, el nitrógeno, el carbono, el fósforo. Entonces, nosotros consagramos el derecho humano al agua, no existe en la Constitución vigente. Consagramos que la naturaleza tiene derecho a sus ciclos naturales, obviamente no existe en la Constitución vigente. Pero nada de esto va a ser muy factible si es que nos quedamos sin glaciares. Nos había que proteger los glaciares. Entonces hay un Claro. artículo, como tú bien dijiste y lo leíste, ¿cierto?, de protección de glaciares y del entorno glaciar, porque no es solo el cuerpo de hielo per se, sino que también la superficie debajo del cuerpo de hielo, el permafrost, los suelos congelados, ¿cierto?, el entorno glaciar y periglaciar, sino que además en el Estatuto de los Minerales hay un articulado que habla de las zonas de exclusión minera y establece que los glaciares son zonas de exclusión minera. O sea, no se puede hacer minería en los glaciares. Y eso no está en la norma de glaciares, está en la norma de minería. Entonces, ahí también es un avance sustantivo en cuanto a la protección de glaciares, porque al final, ¿qué es más importante? ¿El agua que necesitamos para vivir o sacar minerales debajo de un glaciar? Entonces, creo que claramente hay un enfoque por asegurar que el agua, que es la base no solo de la vida humana, sino que de la naturaleza en general, en un país que ya está azotado por la crisis climática y ecológica y la sequía, eh, el agua por la cual dependemos de los glaciares, queremos seguir teniéndola y es necesario seguir teniéndola y por eso teníamos que proteger constitucionalmente los glaciares. Oye, y en ese sentido, bueno, qué bueno que recuerde el ciclo del agua. Hay algunos que decían que el agua se perdía al llegar al mar, es su ciclo natural, en verdad. Eh, eh, Del colegio. está el estatuto de agua, que tiene cosas bien novedosas. Bueno, eh, el primer artículo, el artículo 140 dice, punto uno, dice, el agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza. Entonces ya habla de derecho humano y la naturaleza, y lo defiende como derecho. Y después aparece una institución, la Agencia Nacional del Agua, pero también los consejos de cuenca, entender el agua en la dimensión de las cuencas que se componen a lo largo de Chile, y que es algo que parece naturalmente lógico, pero que uno no lo escucha mucho. Mm. Sí, bueno, la Agencia Nacional del Agua nosotros le decimos ANA, Agencia Nacional del Agua. Eh, y lo que hacemos básicamente, bueno, el Estatuto del Agua hace varias cosas, pero yo creo que lo más sustantivo diría que son tres cosas. Lo primero, desprivatizar el agua. eh, y ahí quizás explicar, porque hoy en día en el Código Civil el agua se establece como un bien nacional de uso público. Eso significa que nadie puede tener propiedad privada sobre el agua. Entonces, la pregunta es, ¿por qué decimos que el agua está privatizada si es que es un bien nacional de uso público? Bueno, porque la trampa jurídica que usaron es decir que el agua no es privatizable, pero el derecho a usar el agua sí es privatizable. Entonces, como que yo te diga, no sé, porque el celular en el cual estamos haciendo el live ahora es de todos, pero solo lo puedo ocupar yo. En la práctica es mío, po, ¿cachai? Por mucho que te juren y te prometan que es de todos, si solo lo ocupo yo, es mío. Entonces, eso pasa con el agua. El agua es un bien nacional de uso público, pero los derechos de aprovechamiento de agua tienen propiedad. Lo que nosotros hicimos fue mantener la inapropiabilidad del agua como elemento, pero desprivatizamos su uso. Entonces cambiamos la figura de derecho de aprovechamiento, que establece propiedad, a una autorización de uso. Eso es lo primero sustantivo que hace la nueva Constitución. Lo segundo es sacar del ciclo político la gestión del agua. Hay muchos que dicen, oye, ahora las autorizaciones de uso las va a entregar la autoridad de turno. O sea, absolutamente no. De hecho, lo que hicimos fue precisamente que eso no sea así. Porque al crear la ANA, la Agencia Nacional del Agua, como un órgano autónomo constitucional, lo que precisamente eso significa es que está fuera del ciclo político de los gobiernos, ¿ya? Hoy en día la DGA, la Dirección General de Agua, es el principal organismo que gestiona el agua en Chile y depende del Ministerio de Obras Públicas. Es parte del gobierno.
nosotros efectivamente resolvimos eso, lo hicimos autónomo constitucional la gestión del agua, o sea, no depende de la autoridad de turno. Y va a depender de la Agencia Nacional del Agua, que va a ser de carácter técnico y va a gestionar el agua a nivel nacional, ¿ya? Como un organismo propio, es como el Banco Central, ¿ya? Pero en este caso del agua. Y lo tercero que hicimos fue descentralizar la gestión del agua en cada cuenca, y ahí entran los consejos de cuenca. La ANA es el organismo que va a poner las reglas en todo el país. Pero luego, dentro de cada cuenca, en Chile hay 101 cuencas, dentro de cada cuenca, las personas relevantes, digamos, de la gestión del agua de esa cuenca, que son personas que tengan autorización de uso de agua, que son comunidades indígenas, es que hay en la cuenca, que son los gobiernos regionales, los gobiernos comunales de esa cuenca y la sociedad civil de la cuenca, van a poder participar en el Consejo de Cuenca y entre todos, democráticamente, elegir cómo se va a gestionar el agua en esa cuenca. Y eso es desconcentrar, descentralizar la gestión del agua. Todos los consejos de cuenca le van a tener que hacer caso a la Agencia Nacional del Agua, o sea, no se pueden saltar las reglas del juego, y por supuesto que a la ley también. Pero dentro del margen en el cual la ANA les permita y la ley les permita, ellos van a poder tomar sus propias decisiones de cómo se gestiona el agua en la cuenca. Y eso es gestión de los bienes comunes. Eso es algo bastante estudiado en la economía. Entonces, eso es lo sustantivo que hacemos. Y no es necesario que todas las cuencas tengan un consejo de cuenca también. O sea, si algún consejo de cuenca no quiere armar, perdón, si alguna cuenca no quiere armar un consejo de cuenca, no hay problema. La ANA se encarga de gestionar el agua de esa cuenca, sin problema. Así que ese es como los tres grandes bloques en los que se divide el Estatuto de Agua. Oye, y bueno, súper claro, ya revisamos hartas cosas. Hay muchos más detalles que revisar acá en la Constitución. Pero cuéntanos un poco qué ha sido lo más positivo en este proceso que estamos a puertas ya del plebiscito final. Yo te he visto harto por acá en el Cajón del Maipo y en otras localidades. ¿Qué ha sido lo más lindo, por así decirlo, del proceso? Yo diría que, no sé, yo creo que ser capaz de ver que es posible cambiar y avanzar, cambiar por mejor y avanzar en el país. Eh, Creo que escribir una constitución es el sueño que todo país puede tener de avanzar, de mejorar las cosas. Es la instancia más grande, no hay nada más grande que escribir una constitución para un país, para ponerse reglas distintas o mejores. Y creo que vivir ese proceso, estar vivos cuando ocurre este proceso, eh, creo que es algo muy especial para todos, independiente si fuimos constituyentes o no, asesores o no, si fuimos parte de organizaciones que participaron del proceso también, porque muchas organizaciones nos ayudaron a construir las normas. Entonces, creo que el solo hecho de poder vivir un proceso en el que se hace realidad, eso de que podemos tomar decisiones en las que cambian las cosas y no siempre depende de alguien más, es una de las cosas más bonitas que tiene en este proceso. Además que yo, bueno, al igual que tú y al igual que probablemente todo lo que nos miran, soy un común y silvestre, siento una persona más que participaba de organizaciones y hacía lo posible porque el país fuera mejor. Entonces, la posibilidad de llegar a un espacio en donde las decisiones que uno toma ahora son relevantes para el país, creo que es algo muy, muy bonito, muy relevante. Y creo también que eh, el aprendizaje que uno tiene en este proceso también es muy valioso. Y no es solo un aprendizaje estrictamente jurídico o de derecho constitucional, que también, pero hay un aprendizaje, creo que yo, que es mucho más amplio, porque son muchas las cosas que confluyen para irte a acostar tranquilo que estás redactando un artículo constitucional que en verdad que está bueno, que no la estás embarrando, ¿cachai? Que escuchaste a toda la gente que tenía que escuchar, que leíste todo lo que tenías que leer. Entonces, uno se nutre de tantas cosas en este proceso, que creo que también obviamente, al menos yo me siento profundamente agradecido de este proceso que es muy nutritivo, ¿ya? Porque te empapas de muchas cosas. Y en eso, bueno, gran parte es gracias a la gente que se acerca, a las organizaciones que te mandan textos, las audiencias que uno recibe, las conversaciones que uno tiene con su equipo, con los equipos de los otros constituyentes también,
que cada uno viene de distintas organizaciones, de distintas partes del país, distintas luchas, distintas formas de ver quizás las mismas luchas también. Entonces creo que lo definiría como un proceso de aprendizaje y un proceso de realidad, donde en la realidad pudimos cambiar cosas. Ya no solo cuando uno se sentaba a decir, oye, qué bonito sería que esto cambie. No, ahí estábamos sentados diciendo cómo va a cambiar esto. Y las decisiones que tomábamos permitían esos cambios. Bueno, ahora falta el punto final, digamos, que es que se apruebe obviamente la nueva constitución y luego se empiece a implementar, pero lo que estaba ocurriendo ahí era real, no era un ejercicio académico. Y creo que eso es muy bonito y por lo menos yo estoy profundamente agradecido de poder, bueno, haber sido parte de eso. No, maravilloso, y muchas personas en un proceso que ha abarcado tantas generaciones también. A veces no es creíble que estemos aún con una constitución hecha en dictadura, y ha pasado tanto tiempo y lo esencial esté todavía vivo. Eh, y bueno, acá está en internet, se puede descargar de forma gratuita y tiene un índice que también es súper válido porque uno va a los temas que más le interesan. Por ejemplo, vivienda. ¿Será real que nos van a quitar la vivienda? Mm. No, falso, no lo van a encontrar acá. Pensiones, ¿será verdad que nos van a quitar todos nuestros ahorros? No, no está acá. Llega a ser chistoso que todas esas mentiras que corren son cosas que no están en el texto. Como, no sé, Claro. como que yo dijera que ahora todos vamos a tener un dragón de mascota. ¿Dónde está en el texto? En ninguna parte, pero que nos van a quitar la casa tampoco está. Porque esa se la creen y la otra no. No sé, Claro. pero sí, po. Pero lo que sí es relevante, en chileconvención.cl, aunque no sé cuánto tiempo dure esa página, porque la convención ya cerró, pero me imagino que la página la van a mantener arriba un buen tiempo, por lo menos hasta después del plebiscito. Efectivamente encuentran el documento oficial para descargar. Y es bueno tenerlo físico, ayuda más a leerlo y todo, pero como tú dices, uno no necesariamente tiene que leerlo completo, quizás te interesa más algunas partes, otras no tanto. Entonces, a veces lo que yo hago, y eso que yo fui parte de la redacción, pero Ajá. obviamente que no me sé todo de memoria, y cuando a veces me preguntan cosas, lo que yo hago es buscarla generalmente en el celular, que lo tengo descargado, y uno pone el buscador del documento y pongo, no sé, pues si me preguntaron algo de los sistemas de justicia, escribo sistemas de justicia, el documento me lleva al tiro al texto y me dice, artículo ciento y tanto, o 300 y tanto. Entonces después pesco el texto en físico y ahí me voy al artículo 300 y tanto. Me sale más fácil encontrarlo. Entonces yo tengo siempre a mano en físico y digital, porque con el digital me ayuda a encontrarlo cuando todavía no he puesto los post-its de esos artículos. Porque siempre salen preguntas nuevas, a pesar de que la mayoría gira en torno más o menos a los mismos temas. De repente sale una pregunta nueva y es bueno encontrarla, ¿cierto? Y para eso me apoyo con el texto digital. Entonces, el texto digital sirve mucho para encontrar aquello que más nos interesa porque podemos poner al tiro la palabra que nos interesa y nos tira al tiro los artículos y después lo podemos leer ya en físico cuando ya lo encontramos, por ejemplo. Yo les dejo esa recomendación también, yo lo hago bastante seguido. Bueno, con esas recomendaciones entonces estamos terminando. Muy buenos consejos. Estuvimos acá con Juanjo, que su nombre está por acá al final, dentro de los quienes redactaron. Sí, por ahí la- saldrá. y bueno, todas las organizaciones sociales que también los acompañaron, por supuesto. Así que súper contento de que estemos acá y ojalá que el 4 de septiembre tengamos un buen resultado. Sí, pues oye, y un gran saludo ahí para el Cajón, que es parte del Distrito 12. Yo fui constituyente por el Distrito 12, y tenemos 5 comunas en verdad donde nos estamos moviendo harto. Entonces también dejarle la invitación a que nos inviten, si quieren que estemos en algún lugar, con alguna organización conversando, nosotros felices. En verdad, que este es el texto, esto es una oportunidad de educación cívica que no habíamos tenido nunca en la historia de nuestro país. O sea, Claro. y nunca nos habían explicado una constitución, punto uno. Punto dos, tú lo dijiste al inicio, nunca habíamos redactado como país una constitución democráticamente. Y punto tres, yo creo que yo al menos en mi vida nunca había visto un senador, un diputado en la calle explicándome algo. Entonces ahora nosotros, bueno, ya no somos convencionales, pero fuimos convencionales, y nosotros ahora tenemos todas las ganas de ir precisamente a explicar todo lo que podamos explicar del texto. Y creo que eso también es súper positivo. Entonces, los invitamos a invitarnos a hablar de la Constitución, que creo que es algo muy bonito y que nos hace muy bien como sociedad conversar.
Mira, justo había algún vecino que preguntó por cuándo en Puente Alto. Bueno, ahí van a coordinar con alguna, pero yo sé que están toda la disposición y se agradece bastante. Así que a Sí. informarse, a Atento leer. ahí, atento a las redes y si, bueno, pueden armar algo ahí con la junta de vecinos si quieren que nos demos una vuelta por algún barrio y vamos nomás, por ningún problema. Ya, maravilloso. Oye, muchas gracias, Juanjo. Te mando un abrazo y mucho éxito. Gracias, igualmente. Nos vemos. Nos vemos. En invierno cuando el río, la erosión del monte abate.